Ahora, esto entra ya en el tema de si esta crisis fue fabricada. O sea, pues es que mira, ya no sabes, la verdad, con tanta confusión por dónde o qué creer o por dónde empezar. Buenas tardes, soy Daniel Rosas, estamos en la redacción del periódico El Mañana de Nuevo Laredo. Esta es una edición más de Encuentro. Hoy nos acompaña Alberto de León Caso. Él es un economista, un analista financiero con mucha experiencia. Actualmente es el director de Intercam Banco y fue también el presidente de la Coparmex de Nuevo Laredo. El tema que tenemos pendiente pues es este problema del gasolinazo y las repercusiones que ha tenido tanto en la frontera como pues en el país. ¿Qué es y qué no es realidad? ¿Cuáles son los mitos? ¿Cuáles son las realidades? ¿Hay verdaderamente un desastre a nivel nacional? ¿Qué es lo que se puede esperar y qué es lo que no se puede esperar? Creo que es muy importante reiterar que las opiniones que se recaben que tienen que ser de personas que tengan conocimiento para evitar precisamente los rumores o las falsas llamadas o las alertas que pues en muchos casos dañan más por la desinformación que ocasionan. Gracias, Alberto, por estar con nosotros. Al contrario, gracias. Y gracias. Cuéntanos, a ver, desde tu perspectiva, ¿qué es lo que ocurrió con el problema del gasolinazo a nivel nacional y qué repercusión tendría para Nuevo Laredo? Bueno, mira, de entrada, yo creo que no es la primera vez que lo digo y lo tengo que reiterar. Siempre lo he dicho, para mí hay una deficiencia enorme en el sentido de la comunicación del gobierno federal, de transmitir a veces sus posiciones o sus propuestas o sus decretos. Lo vimos con la reforma energética, después de que todavía no se terminaba de autorizar la reforma energética, cuando ya teníamos anuncios de que iba a bajar la luz, iba a bajar el gas, televisivos, ¿no? Entonces, cuando tú haces un anuncio como ese, por lo pronto la gente espera que la luz vaya a bajar en 3 semanas, en 2 meses, en 1 mes, máximo en 3 meses, no en 4 años, ¿no? Entonces, errores como ese obviamente dejan en evidencia que hay una falta de sensibilidad y de experiencia en el sentido de comunicar y de transmitir, empezando por ahí. Y en situaciones tan graves como lo que acabamos de ver hoy, pues hay diferentes posturas y hay situaciones que cuando hay desinformación, pues crean caos, ¿no? Crean caos y crean volatilidad en los mercados, crean suposiciones, crean alertas y crean pues, lo que estamos viviendo a nivel nacional. Lo comentábamos ahorita con otros compañeros, lo que se vive, por ejemplo, en México, lo que se vive en Torreón, Coahuila, lo que se vive en Celaya, lo que se vive en Irapuato, no es lo mismo que estamos viviendo en las fronteras. Ellos tienen un problema, nosotros tenemos 2. Empezando por ahí. Entonces tenemos que ver primero la dimensión del problema. Nosotros tenemos un problema diferente a lo que tienen los problemas en el interior de la República. En el interior de la República están preocupados por el precio de la gasolina, punto. Están molestos, como lo estamos nosotros, por tener un precio de 16.03, un aumento de la gasolina exacerbado a todas luces. Y hasta ahí, saben que obviamente eso va a generar en cascada aumentos en los precios y aumentos en el transporte y por supuesto pues, obviamente la canasta básica se desencadena todo, ¿no? Pero nosotros tenemos 2 problemas, no solamente el precio de la gasolina y la homologación, que es entre comillas, que realmente no está homologada, o que con el subsidio que se pretende dar por parte del gobierno federal, que ese es otro problema, no queda como quiera homologada. Primero hay que estar conscientes con eso. Una cosa es la homologación y otra cosa es tratar de poner un precio similar a la homologación para tratar de paliar lo más posible un precio tan competitivo como lo es un 11.89, un 11.96, el precio del litro de la gasolina en los Estados Unidos y nosotros en frontera. Nada más para aclarar este punto, la homologación en la frontera en México, para la audiencia que nos pueda ver de otros lugares, aplica únicamente para el área mexicana fronteriza que tiene que competir con el precio de la gasolina de Estados Unidos. Así Entonces se daba un precio que trataba de ser similar
al de Laredo, Texas en el caso de Nuevo Laredo, al de McAllen en el caso de Reynosa, y así se daba sucesivamente, cada semana cambiaba, pero pues era mucho más económica para los fronterizos cuando se aplicaba esta homologación. Esta ya no existe entonces. Ya no existe como tal. Ahora tratan de aparejar un precio lo más cercano a una posible homologación, que no es una homologación, es un subsidio al precio real que tiene el de la gasolina, real entre comillas, porque el precio real debería de ser mucho menor, es una cuestión de impuesto, y que ahora le pega de lleno al fronterizo. Y cuando yo te decía que teníamos nosotros dos problemas, o sea, como siempre en la frontera es cocinarse aparte, ¿no? En la frontera se vive una dimensión diferente a lo que se vive en el interior de la República. Cuando yo te mencionaba que Torreón, Celaya, Irapuato o el DF tenían un problema, pues era el precio y lo que conlleva los precios altos de la gasolina. Aquí tenemos dos: uno, el precio como tal y la homologación o precio de subsidio, y dos, el posible cierre del 95% de las gasolineras o el posible desabasto de las posibles 7 o 8 gasolineras que queden en la ciudad en caso de que cierren las demás. Entonces, esos dos problemas se abren y se van deslindando en más problemas más todavía de los originales. Partiendo de estos dos problemas, el primero es el precio, como lo es el problema en el interior de la República, y el cuestión del subsidio. El gobierno federal está tratando de que el concesionario de las gasolineras pague el subsidio que se le da a las fronteras y que después se lo va a regresar vía Hacienda o vía impuestos, ¿no? Condonación de impuestos. Pero aquí hay un problema. Las gasolineras en Nuevo Laredo van a comprar el litro en 15.46 o 15.49 y pretende la Secretaría de Hacienda que lo venda en 13.26. A todas luces es una pérdida para el concesionario. Y le dicen, ok, pon tú el dinero ahorita y nosotros te lo regresamos cuando pagues tus impuestos. Pues sí, nada más que yo nomás tengo una gasolinera. Y el pagar yo la gasolinera alrededor de 10 pipas o de 7 pipas, que me cuesta 60,000 pesos por pipa más o menos, y que yo tendría que pagar en mi ejercicio entre 90 y 110,000 pesos, en el final de mi periodo resulta que yo ya traigo 700,000 pesos que yo ya puse por ti, gobierno, para poder subsidiar a la población a un precio de 13.26. ¿Cómo le vas a hacer si de esos 700,000 pesos nada más 110 corresponden a impuestos? Los otros 600, ¿cómo me los vas a regresar? ¿No me los vas a decir te los voy regresando en ejercicios? ¿O cómo? Ese es un temor fundado que tienen obviamente los concesionarios, ¿no? Claro. Y dos, ¿cómo le hacen para poner ese dinero para subsidiar al gobierno? Pues una sería a través del crédito. Las gasolineras pueden recurrir a un crédito que es un crédito muy normal, que es el crédito revolvente a 180 días. Es una línea de crédito, de crédito con revolvencia a 180 días. Es muy común que lo utilicen en las gasolineras. Pero esas líneas de crédito las utilizan para la liquidez diaria de operación normal hasta antes del 27 de diciembre. Yo por ejemplo, gasolinero, tenía una línea de crédito revolvente a 180 días, en donde yo me financiaba con el banco, pedía prestado 500,000 pesos para pagar una pipa, es un ejemplo, ¿no? Con números irreales. Yo pedía prestado y a la hora que ya se estaba acabando, ya venía la segunda pipa, pagaba parte de esta y ya estaba consumiendo la otra. Era mi diario vivir. Entonces traía una revolvencia normal en la que tenía yo una utilidad por esa operación y me permitía a mí poder pagar el crédito sin ningún problema. Pero aquí estamos hablando de otra cosa muy diferente. Aquí estamos hablando de un subsidio en donde van a tener que poner el dinero para poder subsidiar el costo, no el precio de la gasolina, sino el costo del subsidio, más aparte la gasolina. Es que eso son cosas muy diferentes que a lo mejor no se entienden en un inicio. Son dos cosas muy diferentes que no hay que confundir. Una es meterle al costo del subsidio y otra es meterle al costo de la gasolina, del producto que lo tienes que pagar, ¿no? Entonces, pues, o utilizas el crédito para una cosa o utilizas para otra.
a final de cuentas te va a costar a los dos y difícilmente vas a poder salir bien librado con una utilidad aceptable o rentable para un gasolinero. Claro. ¿Qué es lo que van a terminar diciendo? Pues lo que están diciendo el presidente de los gasolineros, ¿no? Pues vamos a cerrar. Ahora, si realmente cerraran las gasolineras, ¿cuántas quedarían abiertas? 7, 8 que son a nivel nacional, que son las que están en capacidad de poder subsistir ante una presión como la que se está dando de subsidiar al gobierno, cosa ilógica, que pareciera ilógico, de subsidiar al gobierno en estos precios, y supongamos que se quedan esas 7. Esas 7 no están estratégicamente distribuidas en la ciudad como para dar servicio a usuarios, a transporte, a autoridades, a los camiones de basura, a todo. Es práctico. Entonces, los tanques de almacenamiento de esas 7 que quedaran, por así decirlo, serían completamente los mismos, porque no están preparados para una situación como la que se podría vivir en caso de que cerraran las gasolineras. Entonces, ese problema ya se nos está convirtiendo en un tercer problema, el desabasto. Si cerraran las gasolineras y quedaran 7, tendríamos problemas a lo mejor de desabasto. Entonces, es un caos. O sea, entonces el panorama es de que efectivamente ante no solución a este problema del subsidio, sí habrá desabasto, al menos en el corto plazo. Pues ¿cuántas gasolineras son las locales y cuántas son las nacionales? Yo escuchaba, yo 50 decíamos. Son alrededor de 59, 60 gasolineras, supongamos en números cerrados, y estábamos hablando de que el presidente de los gasolineros, José Luis Palos, decía que podrían cerrar alrededor de 51. Entonces estamos hablando del 90 y tantos %, y quedarían alrededor de 7, 8 para toda la ciudad. Esas 7, 8 tendrían que surtir a las patrullas, al ejército, a los usuarios normales, a los repartidores, a los taxis, a los camiones de basura, pues prácticamente a todo. Entonces no sé hasta dónde podría ser que pudiera haber un desabasto o no, y que logísticamente hablando, qué tan viable sea poder solventar las necesidades de combustible para una ciudad de casi de 400,000 habitantes con 7 gasolineras. Claro, y entonces aquí el desabasto no se daría por falta del producto, se daría por falta de un mecanismo de negocio. Pues digo, estamos suponiendo, ¿no? Sí, en caso asumiendo de que hubiera desabasto, no es porque no haya producto. No, claro. Se puede importar de Estados Unidos o se puede importar de otros lugares. Que de hecho a Nuevo Laredo tengo entendido que la mayoría de la gasolina viene de Estados Unidos, ¿es correcto? Pues no, es que no solamente a Nuevo Laredo, sino México importa el 50% de las gasolinas, a nivel nacional. Claro. El 50% de las gasolinas que se hacen en México son importadas. Ahora suena sencillo, pero tratar de explicarlo. ¿Por qué en Estados Unidos está la gasolina barata? ¿Y por qué no podemos tener el mismo precio de la gasolina aquí? La respuesta es muy sencilla, por el impuesto. No son los mismos impuestos que están en Estados Unidos que los impuestos que están aquí. Ahora hay otra cosa. Eso viene a ser el escalón a lo que viene dentro de unos meses, en marzo en el norte de la República y en junio en el noreste, que somos nosotros, que es la liberación de los precios de la gasolina, que esa es otra cosa completamente diferente. Que ahí vamos a estar en otra posición y que enfrentaremos otro tipo de problemas, porque va a ser un precio máximo al público y donde va a entrar la competencia entre los propios gasolineros, si es que quedan. Y si es que todavía existen los gasolineros en Nuevo Laredo. Pero nos remontamos a la raíz del problema. ¿En dónde empezó esto? O sea, ¿cómo empezó todo esto? ¿Y hacia dónde van? O sea, ¿cuál es la finalidad de un decreto como este o del gobierno de subir los precios? Ellos están pidiendo comprensión a la población de que en caso de que no se hiciera esto y hubiera sido más doloroso, o hubiera sido catastrófico quizá a lo mejor para el país y que a lo mejor no hubiera becas, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la forma en que lo ve el gobierno. La gente no lo ve así, obviamente, ¿no? La gente no lo ve así, pero ¿cuáles son las opciones que tenemos aquí? ¿O qué es lo que va a pasar? ¿O nos vamos a quedar sin gasolina? ¿Nos vamos a quedar sin gasolineros? ¿No va a haber ya gasolineras abiertas y solamente van a quedar las nacionales? ¿O las empresas nacionales, está la mesa puesta para que las empresas nacionales compren a los locales? Que también podría ser, ¿no?
digo, nadie nos dice que la mesa también esté puesta para que, oye, yo te estoy poniendo como están las cosas, ¿no puedes? Pues digo, dificulto yo que un gasolinero local, la infraestructura que tiene se la vaya a vender a un restaurantero. Claro. ¿Verdad? Ahora, esto entra ya en el tema de si esta crisis fue fabricada. O sea, pues es que mira, ya no sabes, la verdad, con tanta confusión, por dónde, o qué creer, o por dónde empezar. No le ves ni pie ni cabeza, hay mucha confusión, hay mucho malestar, hay mucho enojo, con justa razón, pero pues brincan hipótesis, ¿no? Y una hipótesis puede ser esa, no deja de ser una hipótesis, hay que aclarar y que ser muy claros, claro. Es una hipótesis solamente, claro. Pero pudiera ser. Claro. Pudiera ser. Hay que buscar si hay fundamentos. Claro, por supuesto, pero pudiera ser, no puedes pagar el subsidio, bueno, pues, ni modo. Hay quienes sí lo pueden pagar, que son las nacionales, las grandes compañías, y que al momento de estar, estas 50 que están aquí, que estas sí están estratégicamente bien ubicadas, que para mi gusto están mejor ubicadas que las otras 7, por número, por sentido común, tienen que tener mucho mejores lugares estos que las 7 que puedan quedar acá, y que bueno, pues, estos, ¿a quién crees tú que le van a poder vender una gasolinera? Como te decía yo, dificulto yo que un gasolinero que tenga gasolineras aquí en Nuevo Laredo vaya a vender su infraestructura gasolinera a un restaurantero, ¿no? O a un vivero, ¿no? Pues no, obviamente se lo van a vender a un gasolinero, y pues ¿a quién? Pues a los nacionales, ¿no? Y ya ahora sí, pues con la mesa puesta, que realmente ellos sí están en posición. Puede ser una teoría, claro. Que el pez más grande que se pueda comer al chico, puede ser, también. Bueno, soluciones. Tú participaste en organismos nacionales importantes. ¿Cuál crees que deba ser la postura de los organismos, primero locales y luego ya los nacionales? ¿Qué es lo que deben hacer en este momento? Mira, yo sinceramente, y te voy a ser muy, muy honesto, y ese es mi punto de vista. Sinceramente, yo a quien he visto aquí en Nuevo Laredo dándose duro con este asunto es a la diputada federal, Yalil Abdala. A la diputada Yalil Abdala. No he visto la participación de otras autoridades. El municipio también ha manifestado su malestar, obviamente. La diputada está en posición de hacer un exhorto al presidente de la República. El presidente municipal no. El presidente municipal jamás podrá hacer un exhorto. Eso no está dentro de las funciones del presidente municipal. Puede hacer un oficio, pero no un exhorto. El exhorto es solamente federal y lo puede hacer la diputada, que creo que ya lo hizo. Sin embargo, la diputada que trae el asunto, pues yo pensaría que deberíamos echarle un montón todos. O sea, no nada más de la diputada ni el presidente municipal. Este es un asunto de todos, y ni tampoco de José Luis Palos, que es el presidente de los gasolineros. O sea, ahora sí que estamos todos en este barco, porque todos consumimos gasolina. Claro. Y yo creo que en esto se deberían de sumar todos los organismos empresariales y todos los organismos con representación nacional, a que vean el problema desde el interior hacia el exterior, que es la frontera. Si ellos creen que tienen un problema, imagínense nosotros que tenemos 2 o 3. Ellos nada más, te repito, ellos están preocupados por el problema del precio. Nosotros estamos preocupados del precio, del cierre y de la homologación o la posible homologación. O sea, tenemos más problemas que ellos. Entonces necesitamos más ayuda que ellos realmente. Yeah. Y yo creo que es un tema en donde creo que nos deberíamos de subir todos. Yeah. Todos. 6 de enero, ya hasta ahorita parece que los regalos de los Reyes Magos nos cayeron no era lo que esperábamos, nos llegaron más las peticiones o lo que aspirábamos. En el caso de la inversión, ¿qué es lo que esperan las compañías transnacionales que se encuentran en México? ¿Cuál es tu perspectiva? Si se reducirá la inversión hacia México ahora que ya están amenazando el presidente Trump de boicotear las inversiones automotrices principalmente, pero pues ya después se iría hacia otros. Mira, yo creo que lo único que tenemos confirmado ahorita es la decisión de Ford de no entrar a San Luis Potosí con una inversión de cerca de $1,600 millones.
y que produjo sí un problema en la cuestión de los mercados. Tuvimos unos picos ahí de volatilidad en los mercados financieros, específicamente el tipo de cambio, pero es lo único que tenemos confirmado. Quiso echarle bronca también a Toyota no le respondió como él pensaba. Quiso también hacerle lo mismo a GMC, y GMC también le reviró, no creas. O sea, el único que realmente ha dicho está bien ha sido Ford, y tengo todavía mis dudas. La verdad es que yo más bien veo a un presidente electo que está aprovechando ese compás de espera entre el día 6, hoy, de enero, y el 20, para congratularse con las personas que votaron por él, y para hacer un guardadito de elogios y de buenas intenciones de lo que prometió que iba a hacer y que probablemente no vaya a poder hacer por cuestiones legales. Ya vimos una situación de Donald Trump que dijo que pues México iba a pagar el muro, pero ya vemos que está empezando a hacer los trámites para pedirla en el Congreso para hacer el muro. Entonces hay incongruencia, y dice, bueno, sí, pero por mientras sí lo va a pagar México, pero por mientras tengo que pedir lana para poderlo hacer. ¿Ok? Entonces, claro. Bueno, a final de cuentas, entonces, ¿quién lo va a pagar? ¿Estados Unidos o México? O sea, el votante pensaba, dice, tú dijiste que lo iba a pagar México. Entonces, pues lo que estamos esperando es que el gobierno de México te mande un cheque, ¿no?, para hacer el esto. Y no es así. A final de cuentas, va a pedir dinero al Congreso, que todavía falta que se lo den, para poder empezar a solventar el famoso muro que quiere hacer Donald Trump. Entonces, todavía nos queda, claro, entre ese tanto, hay periodos de muchísima volatilidad por un tweet, precisamente. Ahora todo se está basando en tweet. O sea, cada que manda un tweet, pues pone que además se equivoca, Sí, pues se pone a mover a los mercados, ¿no? Pero más que eso, vamos a ver primero, no hay que anticiparnos. Sí está en la situación bastante delicada, sí está bastante grave, pero no hay que anticiparnos hasta el 20 de una cosa ya sentado, que ya la realidad la tenga, y ese convencimiento que trae atrás de tratar de congratularse con los que votaron por él para decir, sí voy a hacer lo que dije que iba a hacer, pues está todavía en veremos. Pues fue efectivamente un arranque de año muy difícil, muy complejo. Nos esperan todavía pues muchos problemas por resolver y varias cosas que tienen que afectar precisamente a la frontera, donde seguramente habrá mucha noticia. Hay un dato interesante que no se ha tomado mucho en cuenta y que se tiene que tomar en cuenta. El año pasado, la Reserva Federal de los Estados Unidos hizo mención que pues veían los números ad hoc como para empezar con una alza de las tasas de interés. Correcto. Ok, entonces, previendo eso, nosotros calculamos que probablemente puedan ser 3 en el 2017. Pero por cada alza de Estados Unidos, nosotros tenemos que hacer el doble para que pueda tener un efecto notorio, en las finanzas nacionales. Por cada punto 25 base, por cada 25 puntos base que suba Estados Unidos, nosotros tenemos que subir 50 para poder contrarrestar el efecto de esos 25. Y si bien es cierto, ahorita como está la tasa de interés, si Estados Unidos subiera la tasa de interés 3 veces en el 2017, nosotros la tendríamos que subir 3 o 4. Pero suponiendo, sin conceder, que la subiéramos 3 veces igual que ellos, la subiríamos al doble, es decir, 50, 50 y 50. Ya estaríamos hablando que tendríamos una tasa de fondeo del 7%, lo cual ya es bastante cara. Muy fuerte. Exactamente. Entonces, hay que tomar en cuenta que eso es del 2017. Entonces, si se nos hace pesado la situación de la gasolina, si se nos hace pesado la situación que estamos viendo de lo de Trump y del tipo de cambio, pues hay que ver también el estancamiento que puede provocar una tasa de interés bastante alta, que si bien es cierto, detiene la inflación, porque las alzas de las tasas de interés tratan de mantener la inflación a raya, pero inhiben la creación de nuevas empresas, ¿no? Por el crédito caro. Entonces, eso también lo tenemos que poner sobre la mesa,
que no se habla mucho ni nada, pero de eso dependen mucho, por ejemplo, los créditos hipotecarios, dependen mucho los créditos empresariales, de lo que estábamos hablando precisamente ahorita, y dependen mucho de los créditos al consumo, que de por sí ya están bastante caros, que un crédito al consumo anda alrededor del 60%, del 65%, lo cual es inaceptable. Pues imagínate ahora con esa tasa, con las posibles alzas de la tasa de interés. Si Estados Unidos la sube, México lo tiene que hacer igualito. Entonces, ese es otro dato que para mediados de año también lo tenemos que ir viendo, cómo también vamos a ir solventando un crédito caro, aparte de lo que ya estamos viendo ahorita, ¿no? Definitivamente van a ser muchas las entrevistas que tenemos que tener con especialistas como tú. Les reitero, esta es una edición especial de Encuentro del periódico El Mañana. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales y gracias a nuestros invitados. Soy Daniel Rosas.